Buenas tardes, es un gusto sumarnos una vez más a un vivo de Aurea. Hoy tenemos el gusto de conversar con Juliana Mastropietro, ¿sí? Juliana hizo la carrera de Ingeniería en Biotecnología en Uruguay. Tiene una maestría, vino a Londres a estudiar una maestría también en Biotecnología con la beca Chevening. Ahora está haciendo su doctorado en Ingeniería Química y está desarrollando vacunas. De todo eso vamos a estar conversando ahora en un minutito. A ver, ahí está. ¿Cómo Hola, andás? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por darnos esta oportunidad. No, obvio, gracias a ustedes por invitarme. Un Está gusto, bien. la verdad. Es una alegría estar conversando contigo. Sos un orgullo para todo el género femenino y para Uruguay en particular. Todas las Ay, cosas muchas divinas que gracias. haces. Sí, ya. Gracias, gracias. Vamos a estar compartiendo un poco con la audiencia, ¿sí? Lo vamos a estar contando. Pero un poco queremos compartir este tipo de experiencias, así, a ver, ¿qué es lo que te trajo hasta acá? Ya les estuve contando que estudiaste ingeniería en biotecnología y ahora estás haciendo un doctorado en ingeniería química, pero antes un poco a ver cómo fue que elegiste estudiar esto, si alguna persona te inspiró, qué materias te gustaban en la escuela, ¿viste? Arrancamos como de la escuela, después nos vas a contar qué es lo que estás haciendo ahora con esto del desarrollo de vacunas, que es una cosa fabulosa, de vacunas de bajo costo, ya le voy contando a la audiencia, y Sí, además tenés tiempo también para involucrarte muchísimo con la comunidad a través de por lo menos dos programas que conozco, que uno es Hace la Fuerza, que es un programa de sí, mentoreo para mujeres en toda América Latina, según entiendo. sí, ahí va. También nos vas a contar de eso y sos parte de la Sociedad Latinoamericana de Imperial College. ¿Sí? Sí, ahí va, exacto, sí, Muy sí. bien. Bueno, una alegría. Eh, Entonces empezamos a ver de cómo fue que elegiste estudiar esto, así desde la escuela, qué era lo que te gustaba. Contanos, a ver. sí, obvio. Bueno, cuando iba a la escuela, o sea, me interesaban mucho las materias de biología muchísimo, matemática, química, Ujú. un poco de eso. Aparte, me pasaba que en mi casa, bueno, mis padres, papá es ingeniero en sistemas, entonces le encanta todo lo que es matemática y eso, y programar, y mamá está más como para el lado de la salud. Trabaja en hospitales y eso, entonces como que me gustaban mucho sus dos mundos, muchísimo, y bueno, después me pasó que, o sea, recibía muchos estímulos de parte de ambos padres, ¿no? Del tema de estudiar, de leer y todo eso. Entonces, cuando pasé al liceo, ahí elegí, en quinto hice científico y después hice sexto ingeniería y todo eso. Y cuando llegó el momento de elegir la facultad o la carrera que quería hacer, no sabía mucho, entonces había empezado como a averiguar las distintas opciones. Sabía que me gustaba la biología, pero quería hacer algo como biología más aplicada, ¿no? O sea, que algo que tuviera algún tipo de impacto. Y entonces ahí empecé a averiguar, vi que en Facultad de Ciencias, por ejemplo, estaba la licenciatura en bioquímica en su momento, Facultad de Química estaba lo de bioquímico clínico, entonces estuve viendo un poco de eso, y esto estoy hablando hace 1000 años, o sea, 1000 años, bueno, fue en el 2010 cuando entré a facultad, y entonces, bueno, y me gustaban mucho los programas, pero no era nada que me llamara demasiado, ¿no? Porque yo lo veía como bastante más biología básica, que está buenísimo también, porque es algo súper necesario, pero no era algo que a mí me llamara tanto. Entonces, ahí descubrí esta carrera nueva, porque yo soy de la primera generación, que es en la Universidad Ort, que es en su momento era licenciatura en biotecnología. Entonces fui, me reuní con las distintas personas en la universidad y me comentaban que bueno, nada, o sea, los distintos programas, las distintas materias que había, que era como todo mucho más, por ejemplo, inmunología aplicada, con técnicas y todo mucho más dirigido, y que era un poco el enfoque que yo estaba buscando, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a dar un tiempo para, o sea, me voy a anotar esta carrera que me gustó, es nueva y todo, pero dije, me voy a dar el primer semestre, por ejemplo, a ver si me gusta o no. Siempre sabes, o sea, cuando estás recién empezando la universidad, sabes que podés irte, podés cambiar, o sea, todos cambiamos de opinión en algún momento, ¿no? Y bueno, nada, en un momento dije, si no me gusta, veo y me cambio a otra, o voy a lograr o algo de eso, pero, o sea, todo bien. Y bueno, y me pasó que nada, me copó, me encantó y seguí y la seguí haciendo y me gustó muchísimo, estuvo muy bueno. Muy Sí. interesante lo que decís porque habías hecho quinto científico, sexto ingeniería, o sea, como que venías más también para las ciencias duras, no las ciencias vivas, pero volviste hasta antes de empezar facultad, o sea, si con un semestre nada más, volviste a las ciencias de la vida, ¿sí? Sí, Y tal cual. contame un poco cómo es estudiar.
a ver si tenés alguna técnica para compartir con la audiencia, pero ¿cómo es estudiar biología o cómo se estudia la biología aplicada? ¿Qué andabas haciendo disecciones de ranitas? No sé. No, en realidad de hecho nunca, o sea, nunca trabajé como con animales mismos, ¿no? O sea, o lo que hacíamos mucho, que es lo que tiene de bueno la Universidad OR también, es que tiene muchas prácticas. Entonces, siempre estás con las manos en la masa, vas al laboratorio, trabajas con pipetas, con un montón de bacterias, también virus, células o sea, distintos tipos de células, ¿no? Y las cultivas, las creces, ves cómo crecen, ves cómo responden a ciertos estímulos. Entonces era como, es un poco eso, ¿no? Tener las manos en la masa y jugar con todo eso era algo que a mí me copaba mucho y que la universidad me dio también pila. Eh, este, Estudiar biología, bueno, es bastante de leer y lees un montón, un montón, un montón, que incluso hasta el día de hoy haciendo el doctorado me paso leyendo papers, artículos, de todo un poco. Y hace un tiempo ya descubrí una técnica que a mí me cambió, que se llama la técnica Pomodoro, no sé si la conoces, Virginia, pero a mí me encanta, que es como, o sea, te ayuda mucho a enfocarte, ¿no? Entonces, lo que haces es trabajas en intervalos de, por ejemplo, 25 minutos, entonces haces cuatro intervalos de 25 minutos y te tomas 5 minutos de descanso, ¿no? Entonces, y después, una vez que terminas con esos 4 intervalos, te tomas un descanso un poquito más largo, como de 10, 15 minutos, y volvés a repetir el ciclo de los Ujú. 4 intervalos, ¿no? Y a mí eso me ayuda un montón, sobre todo hoy en día, viste que uno está con el celular de acá para allá y todo, siempre tenés, o sea, siempre el mundo te llama, ¿no? Entonces es bastante difícil enfocarse. Y eso lo uso muchísimo. Y también como que otra cosa que aprendí es a, por ejemplo, ponerme tipo objetivos alcanzables a corto plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el día de hoy quiero hacer estas 3 cosas, pero son cosas chiquitas que podés hacer, ¿no? No te pongas como, bueno, voy a escribir mi tesis hoy, no. Voy a tratar de escribir, no sé, tantas palabras de tal capítulo o algo así. Cosas un poco más que puedas Ujú. manejar, porque si no, o sea, yo siento también que a veces las cosas me abruman mucho, entonces si lo simplificás, a mí Ujú. me ha resultado bastante todo ese tipo de cosas. Muy soñador. A ver, sí, repito a la audiencia. Ahí entonces, la técnica Pomodoro, lo que hace Juli es un tramo de 25 minutos de estudio, 5 descanso, 25 y así, y después que va 4, un descanso un poquito más largo. Yo tengo ahí una variación de cuento y me pongo un timer de 15 minutos en el teléfono, ¿sí? Sí, Para cuando me concentro, ya sea porque quiero trabajar o porque no, y eso me ayuda, que a veces también cuando algo es como difícil, ¿viste? O estás en un paper y es medio como difícil de entrar, y sí, bueno, lo voy a leer nada más que 15 minutos, a ver qué saco de estos 15 minutos. claro. Y a veces me pasa que voy varias veces que con el timer de 15, pero en una me engancho y ya no lo preciso, ¿viste? Ya le doy a anular porque seguí con esa vuelta. Sí. Sí, Y muy tal soñado cual. también, ahí va, esto de compartir. Espera que quiero decir otra cosa, repetir algo que dijiste recién que me parece súper lindo para compartirlo con la audiencia también, que es lo de ponerse metas alcanzables en el día. Sí, que sean o tantos caracteres o escribir un párrafo o tantas líneas, decir, bueno, pero esto después que aprendí, evocarlo. Y ya pasar por ese proceso de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que entendí de todo esto? Y tratar de llevarlo a algo que aunque después no sea lo que vaya a quedar, porque muchas veces después hasta esas se eliminan, pero bueno, va ayudando también a salir de eso, del bloqueo de la página en blanco. Sí, tal cual, es así. Así que está, muy Sí. soñado, muy soñado. Y a ver, y estas cosas, por ejemplo, cuando hacías ahí esto que me decías que haces los cultivos y vas mirando mucho más chiquito, yo hablando de ranita, pero esto eran de células y cosas, ¿cómo lo van documentando? ¿Se documenta en planilla? ¿Se documenta en papel? ¿Cómo es que van haciendo el seguimiento? Contame un poco de ese tema de, sí, de datos. Sí, o sea, principalmente es súper importante el cuaderno de laboratorio, o sea, súper importante porque todo, o sea, todo te puede impactar de cierta forma, desde la temperatura que había en el laboratorio en ese momento y que el análisis o el experimento te salió un poquito raro o al contrario, te mejoró, o sea, siempre es muy importante tratar de marcar todo, anotar todo. Yo siempre tengo un cuaderno, me encanta el papel y lápiz, entonces ahí agarro y tengo todo, todo, todo. Es súper importante que quede todo súper aclarado y bien anotado. Hoy en día hay, sobre todo, eso lo descubrí
o sea, un poco cuando vine para acá, para Londres, que es el tema de que existen los cuadernos electrónicos de laboratorio, en donde Ajá. vos tenés como, o sea, nada, tenés todo ya pronto como una app o una página, ¿no? de internet, y lo que vas haciendo ahí es, vas anotando todos los datos en la computadora, porque a medida que, claro, el mundo se va digitalizando mucho más, y bueno, y tenés esto y te ayuda a como te ayuda a seguir los distintos pasos de los experimentos, paso a paso, y los vas marcando, entonces también funciona como guía, pero es súper importante que todo quede bien documentado, porque es esto, o sea, todo tiene un impacto en lo que haces. O sea, desde el número de lote del reactivo que usaste, que fue distinto al que habías usado el mes anterior, o ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, Sí, sí, ayer leí en una newsletter que sí, recibo, que es la de Invisible Women, no sé me si la encanta. conocen, ahí va, pero entonces, y que había un estudio que justamente esto que decían, y que los animales del laboratorio estaban, o sea, afectaba a los animales cuál era el sexo biológico de la persona llevando a cabo la investigación. Que dije, Sí, ¡pah! Y es, documentado científicamente, supuestamente. Dije, no, sí, sí, qué sí, tal cual, tremendo. es impresionante. Son cosas que ni te imaginás que se documentan. Me pasó, por ejemplo, acá en el laboratorio haciendo el doctorado, tengo un compañero que le encanta todo esto de lo que es metadata, ¿no? Porque es Ujú. tanto, tanto. Y él, o sea, le pasaba que sus experimentos no le estaban funcionando. Este, y una de las cosas que él hacía era había puesto un termómetro para que le midiera la temperatura en su espacio de laboratorio, en su mesada, todo el tiempo, y le marcaba la temperatura que había a todo momento. Entonces es como muy, muy gracioso porque, o sea, tenía todos los datos anotados, todo, todo. Mira, acá Mariela sí nos está compartiendo Sí, por chat que dice que en el Instituto Pasteur de Montevideo hace años que usan cuadernos electrónicos. Vos trabajaste en el Instituto sí, Pasteur y también. trabajé con Mariela. Ah, Sí, hola Mariela, me encanta que estés acá. Sí, Mariela fue mi supervisora de mi tesis de grado, las dos que hice. Sí, en la unidad de biología celular, donde trabajaba con células, desarrollamos toda una herramienta para la detección. Sí, ay, qué divino. Un beso a todas. Sí, o sea, trabajamos desarrollando una herramienta para la detección de bacterias probióticas que ayuden para todas las enfermedades de inflamación intestinal y eso, que sí, eso estuvo buenísimo. Ese fue como mi primer encuentro como con la vida real de laboratorio, y la verdad que, o sea, me copó, o sea, por eso seguí haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, sí, era lo que me gustaba. ahí va. Y te quiero Sí, hacer un par de preguntas de comparar esa vida previa de estudiante de grado de Uruguay con la de después de estudiante de posgrado acá en Londres en un par de dimensiones que nos importan desde Áurea. Por sí. ejemplo, ¿cuántas mujeres había en tu clase y cuántas profesoras? O sea, ¿viste? Porque una cosa que nos pasa, y lo comparto ¿no? con la audiencia, es que las mujeres somos la mitad de la población, pero en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática somos casi un cuarto, a veces un tercio con suerte. Entonces, bueno, estamos tratando de ver dónde están esas barreras que impiden que las mujeres que quieran acercarse a la ciencia se acerquen. Entonces, Sí, sí. además a contarnos un poco cómo era la clase, cómo estaba repartida por género. Sí, obvio. O sea, yo como estaba en la primera generación, éramos muy poquitos, éramos como 20 personas al principio. Después, a medida que las nuevas generaciones empezaban a sumar, son más hoy en día. Pero una de las cosas es que, o sea, la mayoría éramos mujeres. O sea, más del 50% éramos mujeres. Nuestros profesores eran los que tienden a ser más como de biología y todo eso, eran también más mujeres. En cambio, los que eran más de la parte de ingeniería, como matemática, física, y esos eran hombres, pero en ese sentido yo creo que tuve más profesores. Bueno, Mariela fue mi profesora, por ejemplo, también en la facultad. Sí, justo el otro día estaba leyendo un artículo donde decía que, o sea, parecido a lo que vos decís, como que en realidad las mujeres o sea, son como las que mueven la masa, como la masa laboral de la investigación, ¿no? Pero que no hay tantas mujeres en los altos cargos de decisión o cosas así. Y eso, o sea, fue un estudio por la UNESCO, me parece, y en Uruguay también pasa, o sea, bastante lo mismo. Pero sí, es algo muy difícil, y creo que una forma de ver esto, o sea, de tratar de cambiarlo también, es como visibilizando que también hay mujeres, y que hay mujeres en cargos como altos, o que esas mujeres que están en cargos altos puedan, por ejemplo, Mariela, ¿no? Que se visibilicen y muestren que es posible llegar a eso. O sea, para mí eso es súper importante, porque cuando te ves representado en algo, decís como, bueno,
che, quiero llegar a eso, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. O sea, se Exacto. puede. Ahí va, Sí, reflejarse tener un espejo en el cual reflejarse, ¿no? Tener sí, modelos de rol. Ahí va. El otro día justo escuchaba una charla muy linda que está en YouTube con parte de los 15 años de Ceibal. ¿Sí? Ceibal ya algo bueno que tiene, que con estos 15 años ya tiene estudiantes que ya están en la universidad y que hicieron toda la primaria y todo el secundario con Ceibal, ¿no? Y hablaba una chica que está justo en sexto del secundario, terminando sexto año del liceo en Uruguay, y decía, entonces contaba de su participación en talleres, en robótica, en olimpiadas de robótica y qué sé yo, y decía que no había sentido nunca que hubiera una barrera para acercarse a la ciencia y que después con estas charlas y que le habían invitado a participar se había dado cuenta que era gracias a tantas mujeres que habían allanado el camino antes, ¿viste? sí, Entonces tal decís, cual. bueno, entonces, Sí, 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 tal cual. sí, exacto, que es acá lo que dice, mira, Mariela está compartiendo en el chat, le digo para después a la audiencia porque esto después queda subido en YouTube y no lo ven. Parece que hay un paper, Mastro Pietro et al, que sigue Sí, activo en Uruguay. Era ese de, sí, de lo de probiótica de sí, las bacterias. sí, ahí Ah, va, ah. sí, que lo hice con Sí. Mariela. Y bueno, y esto de justamente visibilizar a mujeres en puestos de decisión, porque también es la misma eh, triste historia, que si bien las mujeres ya somos, y en Uruguay también mayoría que terminamos la universidad, ¿sí? Son menos, en proporción somos menos mujeres, y no en proporción, en términos absolutos, en como lo midas, es 1 en 7, 1 en 10 que accede a puestos de dirección. Sí, ¿Sí? sí, no, tal cual. No hemos tenido una rectora mujer, ahora que pienso, en la universidad, ¿no? Hay No, decanas, porque está la decana de ingeniería y algunas sí. decanas también en las universidades privadas, pero rectoras creo que no. Bueno, Mm. y contame un poco cómo era ahí para comparar con esto ahora acá en el posgrado. ¿Es también cómo se reparte por género y en términos de profesores? ¿Es igual mayoría de mujeres o...? Bueno, depende, o sea, se repite un poco lo mismo en realidad, si te soy honesta. Justo yo que trabajo en esto que es desarrollo de vacunas, en realidad es más bien como el que tiene el conocimiento, el que tiene la capacidad de hacer el desarrollo, lo hace, ¿no? O sea, es un poco eso. Yo estoy ¿El que como tiene en qué justo, sentido? Perdón que no te lo o sea, entendí. perdón, Ah, el conocimiento o la experiencia en el laboratorio, o sea que, por ejemplo, ah, si un profesor tiene en su laboratorio, no sé, estudiantes de doctorado que tienen experiencia para trabajar en determinado tema, o sea, bueno, se le da a ese profesor esa parte de la investigación, entonces, o sea, sin importar, o sea, como que no se toma tanto en cuenta el tema de género. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que yo trabajo como en una de mis áreas de trabajo es la biología sintética y acá en Imperial College London, que es donde estoy haciendo el doctorado, son la mayoría hombres, los profesores, los que hacen los que están los que están trabajando con biología sintética, pero mi supervisora es mujer y es una de las pocas, muy pocas, que trabaja en biología sintética. Y a mí particularmente lo que me gusta es, yo cuando decidí hacer un doctorado y elegí, quería que tener a una supervisora mujer, era lo que me gustaba, y que el laboratorio fuese como bastante diverso. Entonces es lo que yo veo que a mí me pasa. Por ejemplo, mi supervisora le importa, digamos, que haya mucha variabilidad y mucha diversidad dentro de todos, o sea, desde el punto de vista cultural, por ejemplo, estoy yo que soy de Uruguay, en mi laboratorio tengo una compañera que es de Bangladesh, un compañero que es de Costa de Marfil, como de distintas partes del mundo, y además ella también se preocupa porque haya una equidad de género en los integrantes del laboratorio, pero eso es ella en particular, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces y eso. Pero afuera de este microambiente, digamos, no es tan así. No, no es tan así. Es como más difícil acá también. bueno, así. ¿Lo Sí, sí, dirías que es sí. más difícil que en Uruguay? No, creo que es un poco igual. No, no, no Mm. más difícil. Creo que es igual. O sea, personalmente es lo que creo. Está bien. Bueno, tuviste suerte de encontrar también una Sí, tutora que estuviera alineada en los intereses sí, específicos de lo que totalmente. querías hacer. Ahí nos dijiste biología sintética. Yo que vengo de la economía, te pregunto qué es la biología sintética. Y bueno, modificar genéticamente microorganismos para que te hagan algún tipo, o células vivas para que te hagan algún tipo de
o sea, que tengan algún tipo de beneficio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso estoy trabajando con una levadura que la estoy modificando genéticamente para que cambie su metabolismo, para que me produzca virus, ¿no? Y esos virus después los voy a usar en vacunas. Entonces es cómo puedes entender cómo funcionan estas células y poder hacer algo para que funcionen como vos querés, digamos, ¿no? Y para darles nuevas funciones. Es Ok. a grandes rasgos, capaz que es un poco complejo. Sí, sí, sí. Eh, Quedó claro. Y es- contanos un poco, ya que hablaste esto de las vacunas, primero, ¿cómo elegiste hacer este tema de vacunas? Yo después te escuché en una charla que justamente era de la Sociedad Latinoamericana de sí. Impivial, ahí es que estabas explicando que además eran vacunas de bajo costo y eran como un rango de 4, pero explícanos bien, si querés, que recuerdo que eran como 4 espectros de distintas enfermedades, ¿no? Claro, ahí va, sí, Pero, o sea, lo que estoy trabajando estoy desarrollando una plataforma biológica, o sea, una nueva forma de producir antígenos virales, que son los virus que van a ir, digamos, adentro de las vacunas, ujú, ¿no? Y es una forma que es más barata, muchísimo más accesible, más fácil, es fácil de hacer, súper fácil de manipular y es igualmente efectiva, y la idea es que se puedan desarrollar estas vacunas y que sirvan para los países en desarrollo que a veces no tienen acceso a determinadas vacunas por ejemplo, la logística o por los altos costos o ese tipo de cosas. Entonces, estoy trabajando con 4 virus distintos, en realidad, que ujú. son virus que afectan principalmente a los países en desarrollo. Entonces, acá, por ejemplo, estoy trabajando con el virus de la chikungunya, el virus de la rabia, el de la hepatitis E, y varios virus del papiloma humano. Sí, entonces o sea, son varias líneas de investigación que tengo en una, que es un proyecto, y cómo voy modificando las células para que me den un mejor rendimiento de estos virus, digamos, para después usar en las vacunas. Ahí va. Y este proyecto, ponele, es un proyecto de 5 años, de 10 años, o sea, esas vacunas, ¿cuándo podrían llegar a estar listas? Y Claro, no sé, es, ¿cuál es tu horizonte de sí, investigación o dónde termina tu doctorado? ¿Viste qué es lo que se sigue sí. haciendo después? Sí, sí. O sea, esto es un proyecto que en realidad está como debajo de un paraguas, de un proyecto muchísimo más grande, en donde está involucrado, hay distintos actores, ¿no? Por ejemplo, tenés la compañía GlaxoSmithKline, GSK, Mm, tenés el gobierno de UK y un montón de otros gobiernos mm, europeos y de Estados Unidos incluso, que el objetivo de esto es desarrollar vacunas que sean más eficaces y más efectivas para los países en desarrollo, ¿no? Entonces tiene distintas puntas. Yo estoy trabajando con esta técnica, con estas tecnologías, pero después hay mm, otra persona o otro laboratorio que está trabajando, por ejemplo, en mejorar la estabilidad de estas vacunas de manera de que no necesiten cadena de frío, por ejemplo, o mm, otros que están trabajando con otro tipo de vacunas, por ejemplo, las vacunas de ARN, que son un boom ahora, ¿no? Entonces ujú. son distintas puntas y obviamente es un proyecto enorme y lo que yo hago es como una mini partecita, ¿no? Y los doctorados acá duran 4 años máximo, y bueno, y es lo que puedas hacer en ese tiempo y lo que funcione para el objetivo final, ¿no? Ujú, Ahora, seguramente alguien, o sea, vaya a continuar con mi investigación después de que yo termine con el doctorado y ujú. todo eso, y la idea es que si lo que yo estoy desarrollando funciona, eso va para vacunas, las vacunas se prueban en animales y todo así va creciendo, ¿no? Y se van probando a ver si son efectivas. Pero Eh, sí, es un proyecto enorme, enorme. Acá, sí, acá nos surge esta pregunta. Decís que se prueban en animales. ¿En qué animales se prueban? Y bueno, se prueban en ratones, por ejemplo, Ujú. a veces en cobayos también se pueden probar. Depende mucho del modelo final, o sea, de lo que querés usar, del tipo de enfermedad que causan, y eso es el tipo de animales que se usan. Esto Pero le cuento a sí. la audiencia porque lo aprendí en una charla de mujeres en ciencia de datos, que estos animales están preparados para que después los vayan a intervenir, no son los ratoncitos que uno encuentra por ahí que los trae al laboratorio para probárselos, sino que hay crías específicas de ratones, pero acá hay la pregunta, por ejemplo, estos cobayos, ratones dijiste que no te... Sí, 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 ratones principalmente, si sí. son hembras o machos, porque en general algo que hemos visto es que son ratones machos. O Sí, en sí, esta charla sí. de mujeres en ciencia de datos, entonces te pregunto a vos esta vuelta, porque, a ver, No, sí, sí, tal cual, es como vos decís, o sea, antes se probaba muchísimo más en machos e incluso
o sea, en ratones y también los clinical trials, los estudios clínicos, perdón, también se hacen, o sea, antes en las vacunas anteriores se hacían mucho más como, o sea, no se tenían en cuenta las mujeres, ¿no? Ujú. Creo que ahora con todo el tema de las vacunas de COVID fue cuando se empezó a tener esto un poco más en cuenta, porque es algo súper reciente también, ¿no? Pero sí, incluso a veces pasaba que, o sea, se sabe que, por ejemplo, las vacunas afectan lo que es, por ejemplo, el ciclo menstrual, ¿no? De las mujeres, como se ha visto en un montón de casos, en un montón de vacunas, pero no hay estudios suficientes que realmente... o sea, puedan decir, sí, mira, lo afecta y lo afecta de esta manera. A veces incluso pasaba que hay estudios clínicos que se hacen que se dejaban de lado las mujeres a propósito porque se sabía que afectaban y no se sabía cómo, pero entonces, bueno, saquémoslas de lado porque no queremos que su ciclo menstrual interfiera con los resultados, por ejemplo, ¿no? Entonces, Cuando después tenés a la mitad de la población obvio, que tiene ciclo menstrual y que le va a interferir en los resultados. Sí. exacto, entonces es como, ¿qué tan real va a ser esto? ¿Qué tan, sí, extrapolable? Pero bueno, Bueno, por eh, algo hay que empezar, tampoco es que sea crítica, porque también nos pasa en no, economía, que agarramos hechos estilizados, ¿viste? Y es al final un país que no existe, ¿no? O sí. decimos, porque buscamos aislar, 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 y decir, bueno, esto después en la vida real pasa lo que pasa. Sí, no, totalmente. Sí, sí, es así. Pero sí, o sea, ahora, hoy en día también se están usando más ratones hembras y todo eso para tratar de ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y qué tipo de impacto tienen estas vacunas. De los dos lados, ahí va, Sí, identificar la interacción. sí, Era tal una cual. persona con hormonas y de las hormonas en el medicamento. Ahí va, exacto. Sí, es lo que se busca. Pero sí. Buenísimo, muy saneado. Y además de eso, tenés tiempo todavía para participar en un par de organizaciones de la sociedad civil. ¿Nos querés contar un Sí, poco? ¿Querés contarnos primero del Imperial College, de la Sociedad Latinoamericana? sí, obvio, les cuento. O sea, o sea, formo parte de la sociedad, ayudo un poco y eso, que en realidad lo que la sociedad hace un poco es ayudar a, porque claro, venir acá es como un choque cultural, ¿no? O sea, venís de tu país que sea en Latinoamérica y venís al Reino Unido, que es bastante distinto, bastante distinto. Entonces, a veces, encima, muchos estudiantes vienen solos, vienen a hacer maestrías, que también es como por un año la mayoría de la gente. Entonces, es como que lo que la sociedad hace es les ofrece como cierto soporte, cierta comunidad para que no se sientan tan solos, ¿no? Y como agarrar y decirles, bueno, mira, para que sepas que no estás solo, que hay otros compañeros latinoamericanos, todo el concepto de networking y todo eso es, o sea, para mí es impresionante, porque aparte conoces gente que tiene tu propia lengua, tiene tus mismas, o bueno, similares costumbres, entonces es como todo mucho más familiar. Además, bueno, cuando nosotros nos conocimos, que fue en el simposio de la Sociedad Latinoamericana, uno de los objetivos detrás de eso era mostrarle al Reino Unido, a los distintos actores, qué es lo que los estudiantes de Latinoamérica están haciendo, qué tipo de investigaciones están haciendo en Imperial, ¿no? Y eso a mí me pareció re bueno también, de vuelta, visibilización, ¿no? Ver sí, lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo, que está buenísimo. Y Sí, cómo todos nos enriquecemos de eso. Sí, totalmente, sí, 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 sí. la verdad que súper No, saneado. sí. Sí, yo ahí le cuento a la audiencia, ayer estuvimos compartiendo la experiencia justamente de Ceibal, que Ceibal es esta agencia que trae tecnologías a la educación, ¿sí? Y cuál ha sido todo el avance en estos 15 años y cómo hemos ido cambiando de una Ceibalita por niño, que Uruguay fue uno de los primeros países que implementó de forma masiva esto de darle una computadora a cada niño. Pero bueno, 15 años después esto subsiste, que en muy pocos países este programa después se fue replicado en estados de Estados Unidos, y en un par de países más, o sea, después no fue como a nivel global, pero no persistió en el tiempo y gracias a Uruguay, a la capacidad instalada que ya tenía Uruguay, logró que persistiera, que creciera y se vieran estos efectos positivos en el alumnado y además, ahora después también, que nos empezáramos o que siguiéramos haciéndonos otro tipo de preguntas, como por ejemplo esta que había contado hace un rato, viste que intersecta estos dos temas, ¿no? Lo de género y Sí, STEM. Decimos, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa ¿por qué nos llegan igual cantidad de niñas que de varones a la universidad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros capaz que estamos haciendo algo desde Ceibal que las estamos expulsando? Entonces, sí, bueno, desarrollamos ahí un marco lógico, ¿sí? Donde ver, bueno, cuáles eran las barreras y los estereotipos que impiden que las niñas vayan a STEM, pero después, cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, también de cómo las maestras en Uruguay, como en todo el mundo, en escuela primaria es mayoría de maestras,
Después en la docencia son 90-10 es la proporción de mujeres y varones, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Después algunas cosas, por ejemplo, que observamos y que hemos corregido, es esta de cambiar estas dinámicas de clase que los varones contestan sin levantar la mano, ¿no? Entonces, si las nenitas quedan así, Sí, sí, allá sí, decir, bueno, no, tratar como de dar igual participación en la clase, de aprender esto que también es cultura cívica, decir, bueno, sí, espero mi turno, escucho a la otra persona cuando habla, no me abalanzo para vomitar la respuesta. totalmente, sí, respeto, sí, siempre, Ahí sí, va. sí, no, Sí, bueno, no, y otra de las cosas que también se toca muy soñada que haces es que participás en un programa de mentorías que se llama Hace la sí, Fuerza. ¿Nos querés contar un sí, poco de sí. eso? Sí, obvio. O sea, todo empezó hace como casi 2 años, diría. Un montón de tiempo. Una de mis amigas se le ocurrió esta idea de cómo desarrollar un programa de mentorías para chicas en Latinoamérica que son, por ejemplo, que son primera generación en su familia en ir a la universidad, que están terminando la universidad o que son recientemente egresadas, ¿no? Y la idea es conectarlas con mentoras que son mujeres líderes en sus áreas, mujeres también latinoamericanas, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en un periodo de 6 meses, eh, tienen como distintas secciones el programa, ¿no? Una sección, la primera que son las sesiones uno a uno, los mentoreos personales, ¿no? Que sería una mentora con una mentoreada. Después tenemos las sesiones grupales, que es una mentora con un grupo de mentoreadas, y lo que intentamos ahí es que sean de distintos países, que tengan de distintas áreas, ¿no? De distintas áreas temáticas, y lo que fomentamos es la discusión, el intercambio, ¿no? Y después, al mismo tiempo, les damos talleres, que son talleres como más de, por ejemplo, networking en la era digital, cómo escribir tu CV, cómo hacer una carta de aplicación, a qué becas puedes aplicar, taller de, por ejemplo, género y ese tipo de cosas, ¿no? Que igual estos talleres son abiertos a todo público. El Son que tiene... abiertos y los publicitan por las redes, ¿verdad? Porque creo Sí, que ahí los he va, visto sí, sí, en... sí, Así sí. que... Sí, Está muy buenísimo. soñado. Y bueno, la idea es que, Y o sea, gratis. Bueno. sí, son gratis, obvio, todo esto es gratis. Nosotros lo que hicimos fue, se postularon un montón de chicas y las fuimos seleccionando, porque hoy en día estamos en 6 países, que son Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia y México. Y bueno, entonces seleccionamos a varias. Hoy en día, en la edición primera que estamos haciendo, que es esta, tenemos alrededor de unas 20, 22 chicas, o sea, 20, 22 pares, ¿no? De mentoreada con mentora. Y bueno, y lo que estuvo buenísimo también es que por esta idea también recibimos financiación del gobierno de acá, del Reino Unido, recibimos financiación de ciertos fondos también del Reino Unido que se coparon con la idea. Y bueno, obvio, detrás de todo esto la idea es reducir la brecha de género que existe siempre cuando una chica sale de la universidad, que a veces no tiene las mismas oportunidades que el resto y no sabe mucho como para dónde agarrar, qué hacer, qué estudiar. Entonces, si le damos una guía un poco más formal, una persona que la pueda guiar, que sea más o menos de su misma área y que la ayude a desarrollar herramientas y formas de pensar y todo eso, como que, nada, darles como un empuje para que se puedan desarrollar personal y profesionalmente, ¿no? O sea, un poco de esa es la idea detrás del programa. Muy soñado. Ayudarnos No, entre todas. sí, Así. tal cual, es que Felicitaciones. sí, Felicitaciones por eso también, Julie. Muy gracias. divino. Sí, Ay, está muy lindo y hasta ahora venimos, o sea, venimos súper bien y nos pasa que las chicas incluso se copan mucho, les encanta la idea y también la idea de esto es como generar esa red, ¿no? De contactos, o sea, que no solo se queden o sea, la chica mentoreada se quede con su mentora, sino con las otras mentoras, con las otras mentoreadas de su mismo país o de otros países también, ¿no? Y así como, nada, establecer redes. muy soñado. ¿Y lo van a repetir? ¿Esta es una experiencia piloto? ¿Cómo hay que hacer si Sí, alguien de la audiencia se quiere sumar o quiere buscar más información? bueno, en realidad este año fue el programa piloto ahora y obviamente como todo programa piloto tenés ciertas cositas a veces que modificar y estamos un poco viendo eso, cómo vamos a seguir para adelante, qué cosas vamos a cambiar, qué nos vamos a quedar, pero cualquier cosa tenemos el Instagram que es @hacelafuerza Ujú. o también si tienen preguntas nos pueden mandar mails a info@hacelafuerza.org
o en la página web www.hacelafuerza.org, que bueno, estamos más que dispuestas a ayudarlas, o sea, re contenta. Cuanto más chicas tengamos que estén interesadas en el programa y en participar, mejor, porque es lo que queremos, ayudar a la Y mayoría. decís chicas refiriéndote al género femenino o a algún rango específico de edad. No hay límite de edad, o sea, hoy en día los límites que pusimos eran esos que sean como primera generación en su familia en ir a la universidad y que hayan terminado la universidad hace no más de 2 años o que estén por terminar la universidad también, que tengan como un 80% de la carrera completada. Y sí, o sea, y incluso tenemos chicas en el programa de ahora, tenemos chicas de distintas edades, ¿no? Algunas recién salidas de la universidad y otras como más grandes, que son aquellas que, por ejemplo, empezaron a estudiar la carrera más tarde en sus vidas, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Entonces, y bueno, la idea es un poco tratar de acomodar a la mayoría que podamos. Muy soñado, Julie, divino. Entonces, bueno, hemos hablado de un montón de temas, ¿sí? Empezamos con, a ver, por qué era que habías elegido esta carrera. Julie nos contó cómo estudia, también su técnica Pomodoro, 25 minutos de estudio, 5 de break, y así 4 veces, y después un descanso un poco más largo. Después hablamos de esto de las vacunas, y de cómo está tratando de desarrollar vacunas de bajo costo en países en desarrollo. Después, a esto ahí me viene un poco también la duda de por qué no las aplican acá, estas vacunas, en el Reino Unido, por si son de bajo costo. Sí, podría ser, podría ser. O sea, estamos como, o sea, la idea también es principalmente los países en desarrollo, pero obviamente que si mejora, que sea para donde sea y lo que funcione. Sí, es una opción. Está bien, muy soñado. Y bueno, y después estas estrategias también de participación, sí, como dice acá Sole, crack Julie, muchas gracias Pau, que también nos está saludando por ahí, sí. ¡Pau! Ay, divina, Sole, mi Sí. amor. Y además de todo esto, Julie tiene tiempo de fomentar la participación ciudadana y en especial de mujeres, de grupos, a ver, no voy a decir grupos minoritarios porque las mujeres somos la mitad de la población, no me canso de decirlo, bueno, pero entonces acá ayudar a la inserción laboral de chicas, ¿sí? Esto Sí, por un lado, con el programa Hace la Fuerza, y después también visibilizar qué es lo que hacemos los latinoamericanos y ayudarnos entre latinoamericanos acá en Londres, ¿sí? sí. Para, bueno, justamente para esto de acrecentar los lazos y también entender esto que es como un cliché, pero tiene cosa de verdad que todos somos cohorte, al final los problemas que tenemos le están pasando al 90% de las personas alrededor, ¿sí? Sí, Y tal bueno, cual. sí, mira, una genia y un ejemplo, desde acá nos están mandando saludos de todos lados, así que, bueno, un Gracias. agradecimiento, Juli, no sé si querés decir algo más, o si no, nos No, vamos a despedir hasta una próxima vez, sí, ¿sí? obvio, y que cualquier duda que alguien tenga que me contacte, o sea, yo después dejo mi Twitter, mi LinkedIn, todo, mi Instagram ya lo tienen, así que yo estoy dispuesta a ayudar a quien sea, copada. Soñada, soñada. Bueno, Así. una alegría y un orgullo, además que Juli es uruguaya. Bueno, No, besitos. muchísimas gracias, muchas gracias por dejarme participar en esto, me encantó. Una alegría. Juli, Gracias. bueno, hasta una próxima vez. Besote, chao.